Hay pilotos que conducen con las manos, que sienten el coche a través del volante y los pedales, son maestros de la técnica, calculadores, precisos, pero luego, muy de vez en cuando, aparece alguien que conduce con el espíritu, alguien para quien la velocidad no es solo una cuestión de física, sino de fe. Ese era Ayrton Senna. Para él, la pista no era simplemente un trozo de asfalto con curvas y rectas. Era un lienzo, un santuario, un camino que, en sus momentos de máxima concentración, sentía que lo conectaba directamente con algo superior, con Dios. Imagina la escena en lluvia torrencial, el cielo gris plomizo descargando sobre el circuito, la visibilidad es casi nula. Los otros pilotos, los mortales, luchan contra el coche, contra el aquaplaning, contra el miedo. Pero a través del visor de un casco amarillo icónico, la perspectiva es diferente. Detrás de esas gotas de agua que resbalan nerviosamente, hay unos ojos oscuros, profundos, que no ven el caos, sino la calma en el centro de la tormenta. Una concentración tan absoluta que trasciende lo terrenal. En ese estado, casi de trance, Senna no pilotaba, meditaba a 300 kilómetros por hora. Decía que en esos momentos sentía la presencia de Dios, que alcanzaba un nivel de conciencia que le era imposible en la vida normal. No era arrogancia, era una conexión profunda y sincera. La pista se convertía en su templo y cada vuelta una oración. Cuando el cielo se abría y el diluvio caía sobre el asfalto, la mayoría de los pilotos veían una pesadilla. Cada charco era una trampa mortal, cada curva un precipicio. El instinto básico de supervivencia gritaba frena. Sé cauto, pero Ayrton Senna era diferente. Donde otros veían peligro, él veía una oportunidad dorada. La lluvia era su aliada, el elemento que separaba a los buenos pilotos de las leyendas. Se transformaba. Su apodo, el Rey de la Lluvia, no era una simple etiqueta periodística, era la descripción literal de lo que sucedía en la pista. Recordemos Mónaco 1984, un joven y casi desconocido Senna, al volante de un modesto Tolmen. Un coche que en seco no tenía ninguna posibilidad. Empezó a danzar sobre el agua. Mientras los campeones del mundo patinaban y se salían, él remontaba posiciones con una fluidez insultante. Parecía que su coche flotaba, que encontraba agarre donde solo había agua, adelantaba a leyendas como si fueran principiantes, moviéndose en una dimensión paralela. La carrera se detuvo prematuramente, negándole una victoria que ya era suya, pero el mundo había descubierto a un genio. O pensemos en Donington 1993, considerada por muchos como la mejor primera vuelta de la historia de la Fórmula 1, saliendo cuarto. En medio de un aguacero, perdió una posición en la salida. Parecía un mal comienzo, pero entonces comenzó el recital. En menos de una vuelta, con una audacia y una precisión que desafiaban la lógica, adelantó a Schumacher, a Wendlinger, a Hill y finalmente a su gran rival, Prost. No eran simples adelantamientos. Eran pinceladas de un artista en su obra maestra. Bailaba sobre el agua, su coche era una extensión de su voluntad, donde la física decía que era imposible trazar así. Su instinto le decía acelera. Su control del acelerador y del volante enmojado era tan sutil, tan perfecto, que parecía tener un pacto con las leyes de la naturaleza. La lluvia no era un obstáculo, era su escenario. Ayrton Senna no corría simplemente para acumular trofeos o sumar puntos. Su motivación era mucho más profunda, casi primitiva. Corría para probar algo a sí mismo y al mundo entero,
en que era el mejor. No uno de los mejores, sino el mejor, sin discusión. Esta búsqueda incesante de la perfección lo llevó a protagonizar una de las rivalidades más intensas, dramáticas y legendarias de la historia del deporte en su duelo con el francés Alain Prost. Era la colisión de dos filosofías, dos mundos. Prost, apodado el profesor, era el cálculo, la estratega, la inteligencia fría. Senna era la pasión, el instinto puro, el corazón desbocado. Era fuego contra hielo. Sus batallas en la pista eran épicas, a menudo llevadas al límite de lo permitido y más allá. Se odiaron, se respetaron, se necesitaron mutuamente para alcanzar la grandeza. El choque en Suzuka en 1989, que le costó el título a Senna, la venganza un año después, en la misma curva, para asegurarse su segundo campeonato. Cada carrera era un capítulo de una telenovela de alta velocidad que tenía al mundo en vilo. Pero en medio de esa guerra personal, Senna logró su objetivo. 3 veces conquistó el campeonato del mundo de Fórmula 1, 3 veces tocó el cielo. Y cada una de sus victorias no era solo un triunfo personal, era una explosión de alegría para un país entero. Brasil, en una época de dificultades económicas y políticas, Senna se convirtió en mucho más que un piloto. Era un héroe nacional, un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que un brasileño podía ser el mejor del mundo. Cuando su casco amarillo cruzaba primero la línea de meta y la bandera de Brasil ondeaba gloriosamente al sol. No era solo un coche ganando una carrera, era un país entero que se sentía campeón, que olvidaba sus problemas y celebraba con orgullo a su ídolo. Le dio a su gente una razón para sonreír, para creer. La vida, a veces, tiene una forma cruel de recordarnos nuestra fragilidad. El destino, a menudo, parece sentir celos de la perfección, como si no pudiera tolerar que algo brille con demasiada intensidad durante mucho tiempo. Ayrton Senna era la personificación de la velocidad, del control, de la excelencia al volante. Parecía invencible, un semidios con un casco amarillo, pero llegó aquel fin de semana fatídico, el más oscuro en la historia del automovilismo. El 1 de mayo de 1994, en el circuito de Imola, en Italia, el aire ya estaba enrarecido por el accidente de Barrichello el viernes y la muerte de Ratzenberger el sábado. Había una sensación extraña, un presagio sombrío que nadie quería nombrar. En la séptima vuelta de la carrera, mientras lideraba, el Williams azul y blanco de Senna se dirigió en línea recta hacia el muro de hormigón de una curva de alta velocidad, una curva que tenía nombre Antamburello. El impacto fue brutal, seco, pero lo que vino después fue aún más sobrecogedor en el silencio, un silencio profundo, antinatural, que cayó sobre el circuito y se expandió a través de las pantallas de televisión a millones de hogares en todo el mundo. El tiempo se detuvo, el coche destrozado, la cabeza inmóvil del piloto. No hubo una despedida gradual, no hubo un largo adiós, fue un instante, un fogonazo que apagó la luz más brillante del deporte. Ese silencio no fue solo la ausencia de ruido de motor, fue el sonido del corazón colectivo de un deporte y de una nación rompiéndose en 1000 pedazos. Un silencio que resonó y sigue resonando en la memoria de todos los que lo vivieron. Muchos dicen que Ayrton Senna se fue aquel día en Imola, pero se equivocan. Una leyenda de su calibre no desaparece, se transforma. Su cuerpo físico nos dejó, sí, pero su esencia, su espíritu, encontró una nueva forma de existir. Aquel día, Ayrton no murió, simplemente se fusionó con aquello que más amaba. Se convirtió en velocidad pura,
en la estela invisible que deja un coche al pasar. Se convirtió en la determinación feroz en los ojos de un joven piloto que sueña con la gloria. Se convirtió en el rugido de un motor llevado al límite. Su legado va mucho más allá de sus 3 títulos mundiales o sus 65 pole positions. Su legado es la Fundación Ayrton Senna, que ha dado educación y oportunidades a millones de niños en Brasil, continuando su sueño de un país mejor. Su legado es la inspiración, la prueba de que la pasión y la fe pueden mover montañas o, en su caso, hacer bailar un coche sobre el agua. Por eso, ahora, cada vez que las nubes grises se ciernen sobre un circuito y las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, los que amamos este deporte sonreímos con una mezcla de nostalgia y respeto. Porque sabemos que no estamos solos, sabemos que en algún lugar, por encima de las nubes, el jefe, el rey de la lluvia, sigue ahí, con su casco amarillo vigilando la pista, asegurándose de que el espectáculo continúe. Ayrton no se fue, solo cambió de circuito, y su leyenda, como el infinito, no tiene final. Gracias por todo, Ayrton. Síguenos para más historias que aceleran el corazón.